Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Vázquez y en este momento nos encontramos en la tercera fecha del CAE Ejecutivos en alianza con la Universidad del Pacífico y con Perú 21. Y tenemos con nosotros en esta ocasión a Luis Estrada, que es director ejecutivo de Capital Foods. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. En este módulo enfocado en lo que es infraestructura, se han abordado desafíos y propuestas que hay para poder justamente acelerar el trabajo que se hace para cerrar la brecha en infraestructura y que es un gran problema que está enfrentando el país, pero que también permite vislumbrar cierto futuro en el mediano plazo si es que se hacen las cosas bien. Pero, ¿cuáles son estas cosas que tendríamos que comenzar a hacer mejor para poder cerrar esta brecha de infraestructura que de cierta manera limita las oportunidades para los peruanos y también para las empresas? Bueno, lo que hemos detectado nosotros a través del trabajo de competitividad que ha hecho el Centro de Competitividad, el Centro Privado de Competitividad, lo primero es que tenemos en este momento un marco legal que no está enfocado a la resolución de problemas y a la consecución y el logro del objetivo de infraestructura, sino más bien es un marco legal trabado que se está más enfocado a controlar por el mero hecho de controlar. Y creemos que eso debería ser reemplazado por un marco en el que busques que se hagan las cosas, que se hagan de manera eficiente y de manera transparente, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, si tocásemos un tema y hablamos de la ley de expropiaciones, por ejemplo, Sí. fue un tema que se estuvo debatiendo bastante. Se ha tratado de abordar de cierta forma, pero todavía hay algunas asperezas que se deben limar a nivel normativo para poder acelerar los procesos. Por ejemplo, ¿qué es lo que falta trabajar ahí para poder acelerar muchos procesos de construcción de grandes proyectos? Bueno, la ley el tema de expropiaciones es un tema complejo porque parte de una carencia de registros de propiedad, ¿no? Entonces, cuando no hay registro de propiedad y hay derechos de posesión, es que se traban y se entrampan las cosas. Lo primero es que hay que arreglar el tema de registros de propiedad y lo segundo es que hay que mover los mecanismos, ya sea legales y constitucionales, para que en beneficio de un objetivo que es infraestructura para el Perú, para el beneficio de todos los peruanos, se pueda viabilizar una expropiación legal, equitativa y que la compensación al propietario sea la correcta, ¿no? Aquí hay mucho entrampamiento porque si no está claro el tema de propiedad y está entrampado, pues puede salir cualquier cosa, ¿no? Leonie Roca, que es presidenta de AFIN, comentó que el tema de los registros públicos debe comenzar a abordarse más desde un punto de vista económico y no limitarlo tanto a un problema de abogados, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las soluciones que deberían comenzar a verse a nivel de registros públicos para poder agilizar los procesos y también justamente poder destrabar ciertas reformas que son necesarias, como en el caso de las expropiaciones? Bueno, eso, ¿no? Lo que hablaba hace un momento, o sea, registros públicos tenemos que formalizar el país. Y la formalización de la propiedad es uno de las tareas pendientes más difíciles y más urgentes que hay. De ahí parte todo el problema. Y claro, se entrampa con abogados porque no hay una ley en la que los registros públicos funcionen y obliguen a formalizar. Y esto abarca pues no solamente registros públicos, sino municipios y en general agentes económicos. Claro. Ahora, ¿cuáles serían los tres lineamientos o los principales lineamientos en todo caso que son necesarios que el gobierno tome en cuenta y el próximo gobierno tome en cuenta para poder terminar de encaminar el cierre de la brecha de infraestructura al menos a un 50%, porque estamos todavía con un gran trabajo por hacer, ¿no? Bueno, el ejemplo lo tenemos con el Panamericano, ¿no? Con los Juegos Panamericanos. Los Juegos Panamericanos han permitido ver las bondades, primero de los acuerdos gobierno a gobierno, pero basados en un acuerdo donde te ponen a disposición tecnología, te ponen procedimientos, te ponen marco legal, y entonces eso en chico se puede ampliar a lo grande, ¿no? Si el Perú aclara el marco legal para el desarrollo de infraestructura, permite usar tecnologías conocidas que parten de estos acuerdos, de estos contratos marcos, entonces y en el procedimiento se diseña el problema, por ejemplo, acá hay el problema de las adendas típicas, ¿no? Y la respuesta es
tiene que ser el proceso tiene que ser lo suficientemente flexible para que admita que en el camino cambian algunas condiciones, pero que se adecúan de manera transparente. Eso es marco legal. En los Panamericanos están usando a estas empresas gestoras de proyectos, también llamadas PMO, que están ayudando a poder agilizar un poco el trabajo que se realiza. ¿Consideras que esto podría ayudar, digamos, a otros procesos como por ejemplo la reconstrucción con cambios, acelerarlo, o habría que tener cuidado y ver cómo se adecua? Bueno, en cada caso hay que adaptarlo, pero definitivamente es un material valioso para destrabar estos temas, ¿no? Y hay una cosa que se nombró en esta sala, fue el tema de deslinde de responsabilidades, ¿no? En el Perú por cada obra hay 5, 6 o 7 instituciones que tienen que poner vistos buenos, que tienen que opinar y claro, dejan de lado el objetivo y cada uno hace su supervisión, su micro supervisión, pero al final el resultado no se alcanza. En cambio, en el ejemplo de los Juegos Panamericanos tenemos una responsabilidad, recae sobre el equipo dirección de los Panamericanos, que utiliza todos estos recursos y saca adelante los proyectos, que no sucede en los temas cotidianos. Entonces, podríamos decir que este modelo que se ha aplicado en los Panamericanos podría ser una solución parcial, al menos por el momento, para poder agilizar algunos modelos que comenzamos a observar en la construcción de grandes proyectos, al menos hasta que se tenga una reforma normativa necesaria para poder hacerlo. No, nosotros creemos que sí, y por eso lo hemos presentado como ejemplo de lo que sí se puede hacer con plazos, con metas y con objetivos, porque aquí es o cumples o no cumples. Y digamos, hay esto de inicio y final, es una cosa también muy valiosa, ¿no? Nosotros estamos cansados de ver alrededor del Perú y de Lima y de las ciudades cosas que empezaron y nunca terminaron, desde carreteras, la misma carretera para venir acá está inconclusa hace años, puentes, proyectos de irrigación que los aprendes desde que estás en el colegio. ¿Por qué? Porque en la ley marco, en el proceso que inicia, no está contemplado el terminarlo y tener la prioridad de la finalización. Si todos los que participan en el proyecto se alinean a terminar, entonces con un marco legal transparente y con un plazo determinado, eso se va a hacer. Y eso es un poco. Bien, te agradezco por haber estado aquí con nosotros y por haber compartido estos momentos con nosotros en esta edición del CAE. Gracias a ti, Isa. Bien, eso ha sido todo por el momento.